Muchas gracias. Bien, la pregunta está ahí. La gente está viendo que hay una crisis política en el gabinete pese a los cambios ministeriales. ¿Qué nos dice el siguiente ciudadano? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Fuentes de Chorrillos. ¿Qué tal, señor Fuentes? ¿Qué tal? Quería así felicitar al amigo que ha nombrado algo ha puntualizado, digamos, que anarquía. El doctor Vargas Aya. Efectivamente hay anarquía. No hay control, no hay una administración eficiente y eficaz. El elector contribuyente de a pie, ¿no es cierto?, es el que paga impuestos. Pero los contribuyentes poderosos de la empresa nacional y empresa extranjera se la llevan suave, no pagan impuestos. Por ejemplo, el Grupo Gloria no paga agua, ¿no es cierto? Se ha apropiado de la napa freática y no paga agua, junto con el Grupo Trupal y Paco Silloto, Coca-Cola, me parece también que están en ese grupo. No pagan el agua. Si usted no paga el agua un mes, 2 meses, le cierran el caño. Y en cambio estos señores no pagan. Así de simple. Telefónica, ya sabe usted, está sin contrato y no paga. Entonces esto se llama pues anarquía, desorden, ¿no es cierto? Y este desorden se ve en la clase política. Por ejemplo, tenemos un congreso que ayer le preguntaban, no sé de qué canal, si conocían la sigla BRAE. Sí. Y el señor Lescano, siendo del Cusco, no Puno. sabía qué significaba BRAE. Y otros congresistas más. Y otros congresistas más, y así una serie de cosas, y ellos son los que han cuestionado al señor, a los 2 ministros que no recuerdo su nombre. Entonces esto es una debacle, es una anarquía realmente, y bueno, ese canal no le preguntó tampoco al señor Fujimori, Kenji, ¿no? Y que debía haber preguntado también a ella, Marta Chávez, a ver si sabe algo de BRAE, ¿no es cierto? Muchas gracias al señor Fuentes. Más ciudadanos en la línea. Tenemos entonces la participación del público y de nuestro panel. José Rocha. Sí, aquí hablamos de un problema político bastante delicado, pero hay que aclarar un poco el tema para que la gente lo tenga claro. Cuando hablamos de un desgobierno o cuando hablamos de una situación de crisis política, no podemos decir que el único responsable es el presidente, porque no podemos enmarcarnos en el error que hemos venido teniendo durante décadas, como si tuviéramos un ser omnipotente o omnipresente en el presidente de la República, cuando estamos hablando de un hombre que, si bien es cierto, tiene la voluntad popular a su favor, forma parte de un equipo de trabajo. Aquí hay una especie, yo remarco en este tema porque me parece interesante, una especie de estructura piramidal para poder entender cuál es la situación del presente gobierno. El presidente de la República, por supuesto, encabezando esta estructura piramidal, teniendo como especie de asesores a los vicepresidentes, de los cuales solo le queda una, que es una mujer muy inteligente, muy capaz, pero ya tiene el apoyo del segundo vicepresidente, solamente está la señora Marisol Espinosa. A esa estructura piramidal se le tienen que tener 2 bases importantes: la presidencia del Consejo de Ministros, con un presidente del Consejo de Ministros no solamente mudo, sino que desde mi punto de vista ha perdido bastante consistencia y bastante autoridad y liderazgo, y de ahí es donde se desgregan a los ministros de Estado, que a la vez deberían apoyar para el desarrollo de una política de Estado. Ministros de Estado que ya estamos viendo que hasta el momento la mayoría les viene flaqueando, y en menos de un año ya tienes 3 gabinetes diferentes. Y por la otra base tienes al presidente del Congreso de la República, esta vez el doctor Abu Gataz, tiene ahí una labor bastante complicada, y una bancada que debería soportar la labor de Abu Gataz como equipo de trabajo, pero que actúa cada vez de manera más distinta. Entre ellos mismos, en el Pleno del Congreso, van teniendo opiniones y votos diferentes, no actúan como una bancada cohesionada. Si tenemos un presidente sin un viceministro, tenemos un presidente con un presidente del Consejo de Ministros sin liderazgo, a una bancada que no tiene fortaleza y unificación para hacer los votos, entonces ¿cómo no podemos decir que tenemos una crisis política en el país? Así es. Doctor Gildemeister. Sí, efectivamente, me he dejado pensando en lo que dijo nuestro amigo televidente, hablar de anarquismo. Esa es una palabra muy seria. Anarquismo significa incluso falta de gobernabilidad, ausencia de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, yo lo entiendo porque la percepción, y ojo que recalco, percepción que la mayoría de las personas están teniendo del gobierno es que pues que no hay gobierno, que nadie toma decisiones, nadie declara, nadie sale. Efectivamente, como bien dijo Pepe Rocha, se trata de un equipo con un líder que es el presidente de la República. Pero si el presidente viaja cuando no debiera viajar, porque acá hay una crisis, ¿no? O no declara cuando debiera declarar, ¿no? Cuando hay un problema determinado, o declara muy tardíamente, ¿no? O por ejemplo, no toma decisiones cuando se deberían tomar decisiones. Y la bancada del Congreso pues no apoya, es más, está fracturada, etcétera, ¿no?
Entonces viene esa sensación de anarquismo que está teniendo el público actual. Yo es lo que yo he llamado síndrome de ausencia, ¿no? Hay un síndrome de ausencia en general y dicen, bueno, pero ¿quién toma las decisiones? ¿O cuándo las van a tomar? Porque estamos a la espera, ¿no? Entonces, quizás faltan asesores, faltan buenos cuadros, como bien ha dicho el doctor Vargas Saya, pero en realidad falta, yo creo, banca, como en el fútbol, y además creo que falta una visión clara y una toma de decisiones con firmeza. Bien. Doctor Fernando Urbina. Bueno, indudablemente que la precariedad que está demostrando el partido de gobierno es total, número uno. No hay partido de gobierno, en realidad. Segundo lugar, la bancada ha sido terrible, terrible. El Congreso, yo he sido asesor del Congreso, y estoy enterado de las cosas que ocurren. Han tirado el derecho parlamentario al piso. O sea, esto es lo que está ocurriendo. Ahí sí hay una especie de anomia parlamentaria, bueno, anomia en este caso. Hasta ahora no puedo identificar los nombres de los congresistas, salvo 2 o 3 que son los más conocidos y preparados, pero el resto no sé, no los ubico, no los hallo. Porque no hay nadie que esté ejerciendo un liderazgo, no tenemos... Yo ahí siento que había un problema de planificación de los grupos parlamentarios. No tienen reglamentos, por ejemplo, salvo anteriormente habían reglamentos informales, pero no habían reglamentos escritos. Se incumple con una agenda legislativa. El país no tiene una agenda legislativa. ¿Dónde estamos, por favor? Esta es una irresponsabilidad tremenda. Este gobierno debería hacer pocos cambios positivos. Se está perdiendo una gran oportunidad, como dijo el doctor Matos Mar. Y yo considero que el presidente tiene que reflexionar fuertemente esto. Yo creo que él ha querido marcar un estilo de liderazgo diferente al del presidente García, que era de elocuencia, de un nivel de estadista que tiene el presidente García. El presidente Humala no tiene esa... Hemos visto, hemos analizado muchas veces los traspiés que ha tenido nuestro presidente. Pero se fue al otro extremo, ¿no? Pero este tipo Sí, de, por ejemplo, ejemplo, al otro extremo. bueno, este tipo de publicidad y resoluciones viene desde el fujimontesinismo. Es el caso típico de este tipo de firmas de Patricia Salas, ministra de Educación. Hay una percepción ciudadana que no ha estado tan correcta en relación al ingreso del nuevo gobierno. Cuando entró el nuevo gobierno se hicieron comisiones de transferencia. Estas comisiones de transferencia, ¿saben lo que hicieron? Están en el gobierno anterior, tomaron decisiones sobre la administración pública. Una grave decisión fue que se empezó a paralizar las contrataciones del Estado. Eso es lo que no se sabe mucho y ahí hay una responsabilidad política muy grave. ¿Por qué? Porque por ahí, por ejemplo, no hubo compras oportunas en el caso de los libros. ¿Por qué ocurrió ese problema, ese incendio de los libros? Porque se había comprado todo a último minuto y se había juntado cuando ya había empezado la época escolar. Entonces, ese es uno de tantos problemas que este gobierno no ha sabido tener un plan, en este caso, de reforma del Estado y de gestión de la administración pública. Doctor Héctor Vargas Saya. Bueno, cuando hay abandono secular, sempiterno, como es el caso del Perú, exclusión, resentimiento, indignación de los pueblos del Perú, evidentemente es la antesala de la anarquía. Y en el Perú, aunque no estemos todavía en una anarquía absoluta, pero sí hay anarquía, porque no hay gobiernos regionales, ni siquiera hay gobierno central. No se puede gobernar, mis queridos amigos, desde un sillón, a un país de 30 millones de habitantes, ubicados en un territorio abrupto, de difícil acceso y con todas las complicaciones que tiene el país. No se puede gobernar el país desde un sillón, mis queridos amigos. No se puede seguir manteniendo ese absurdo de que el país es unitario. Ningún país desarrollado en el mundo y en América del Sur y en América Latina es unitario. Tiene que dejar de ser unitario. Unitario es una doctrina absurda que significa tener un Dios todopoderoso sentado en el trono con capacidades de omnipotencia. Este es el primer problema del país. Se dice que el señor presidente no es responsable. Sí, señor, es responsable, porque su primer discurso lo tengo allí. Su primer discurso es su promesa de no realizar ningún tipo, de no ser autor de ningún tipo de proyecto de reformas en este país, en un país que necesita reformas. Si no hay reformas, no va a cumplir ni siquiera con la primera parte o preliminar de su promesa. Y termino señalando algo que aquí se ha señalado, y un radio oyente. Ha llegado a mis manos un boletín, en este momento, en las últimas semanas,
se han clausurado 189 bodegas en Lima. 189 bodegas pequeñitas de gente que se busca, que vende pan, que vende bizcochos, que vende cebollas. Pero no conozco que se haya notificado siquiera a empresas que adeudan cientos y cientos y miles de millones y que no cumplen con las mínimas obligaciones ante la SUNAT, como Telefónica, otras entidades. Es larga la lista. ¿Qué pasa en este país? Sigue la exclusión y el señor presidente es responsable. ¿Cómo no va a ser responsable? Primero, que quiere gobernar. Su juventud no le va a alcanzar para en 5 años tener que caminar y correr por todos los distritos, haciéndose gobierno del país. El país se gobierna transfiriendo poder económico, administrativo y político. Y eso no se está haciendo en el país. Así. Yo quería hacer un detalle. Muy breve, José. Muy brevemente, porque acá se ha hablado de una realidad que forma parte del silencio del sistema de gobierno, ¿no? Es un sistema de gobierno basado en no declarar, para no equivocarse. Pero cuando uno asume responsabilidades políticas, y la política está hecha, entre otras cosas, de ejemplo, tiene que demostrar que tiene los pantalones, como se dice de manera coloquial, bien puestos para salir al frente, dar declaraciones y tomar acciones que den ese ejemplo de autoridad. La gente tiene que sentir que tiene a alguien importante al frente que puede demostrar capacidad de autoridad. Mientras nosotros tengamos un gobierno que decide seguir guardando silencio frente a decisiones importantísimas para no equivocarse, vamos a dar una muestra, pero de vacío en realidad. Así es, hay mucho más en el programa, amigo televidente. En un instante usted estará llamando por teléfono para responder a la pregunta encuesta de la noche. Decimos que más de 6.000 fonavistas se registraron en primer día de inscripción, como se sabe, pero hubo problemas, se cayó la página web con ese tipo de registros. Vamos a nuestros titulares.